Buen día. Cupa Asesores Consultoría, Capacitación y Contabilidad trae para ustedes el tema de parte financiera en su fase inicial de un plan de negocios. Su servidora Marianely Cupa los saluda nuevamente, esperando sea de su agrado. Daremos inicio entonces a lo que es nuestra fase teórica. El proyecto previo se inició con una idea de negocio donde se estableció la viabilidad y se analizaron brevemente lo que era el mercado y lo que eran los clientes potenciales, etcétera. Ya teniendo esa idea, ahora nuestro tema es perfeccionar en contabilidad y finanzas los siguientes 4 puntos. 1. ¿Quién y cómo llevará a cabo el proceso contable? 2. Capital inicial requerido. Número 3. Estados financieros y catálogo de cuentas en un sistema contable. 4. Plan de financiamiento de la empresa. Y entonces haremos un breve resumen de lo que ya se ha estado trabajando anteriormente. Primero analizamos el mercado, donde vimos las unidades posibles a vender, determinamos un precio y un mercado meta. Esto ya lo tengo en base a las encuestas que apliqué y tengo ya lo que es las 4 P's de la mercadotecnia. Esto me va a servir como referencia para hacer mi parte financiera. También tengo mi diseño de producción, donde establecí las unidades que puedo producir por día, semana, mes, y la maquinaria y equipo que necesito. Posteriormente tengo un organigrama de puestos con los sueldos y los puestos ya definidos con sus funciones y demás. Estos 3 datos preliminares son muy importantes, ya que si esto no está determinado de manera adecuada, la parte financiera pues obviamente va a tener errores y va a dar posiblemente que no es viable nuestro proyecto cuando realmente lo que está erróneamente son los datos iniciales. Y entonces vamos a ir con el primer punto, que se refiere a quién y cómo llevará a cabo el proceso contable. Eso se refiere a que tú vas a describir la persona encargada según el organigrama, que va a llevar a cabo pues la contabilidad o la parte administrativa. Aquí deberás de hacer una descripción del puesto, sus funciones, lo que es la ubicación dentro del organigrama, su sueldo, entre otras cuestiones. Esta parte no lleva ningún cálculo financiero, prácticamente es una descripción de lo que es el puesto, de quién y cómo llevará a cabo el proceso contable. ¿Cómo? Pues a través de un sistema contable de manera electrónica. El siguiente punto, capital inicial requerido. Aquí sí necesitamos hacer estimaciones sobre lo que son activos circulantes, que se refiere a la caja y bancos que yo necesito de manera inicial en mi proyecto. Momentáneamente podemos tomar en cuenta como que tengo caja de 2,000 pesos y y la cuenta de bancos que se apertura desde 1,000 pesos en adelante, y ahí puedo yo determinar para mi proyecto cuánto necesitaría para abrir en la cuestión de la parte bancaria. Después los activos fijos. En activos fijos tengo que determinar qué equipos de oficina necesito para mi proyecto, hablando de lo que es computadoras, lo que es mesas, sillas, etcétera. Todo lo que necesito en mi proyecto para poder llevar a cabo el proceso administrativo. Equipos de cómputo, entre otras cosas. Equipo para área de ventas. Si necesito, por ejemplo, para área de ventas, si necesito una báscula o algún otro equipo que sea para el área de ventas. Y otros equipos como maquinaria, herramientas, etcétera. También voy a tener en cuenta qué activos diferidos necesito, como papelería y útiles, una publicidad estimada. Esta publicidad también va ligada a la parte del mercado. En las 4 P's tú tienes lo que es promoción y tú ahí me describes cómo vas a hacer la promoción, que si por volantes, que si por Facebook, que si porque las redes sociales, y ese tú le vas a dar un costo estimado de tu publicidad. Gastos de organización que tengas que hacer para tener un local adecuado, y si pagas renta, pues que tengas considerado como que vas a pagar renta por lo menos de los 6 o un año anticipadamente. Recordemos que estos datos son acordes a mi proyecto y a mi idea de negocio. ¿Qué quiere decir? Que mi equipo de oficina pues en nada se va a parecer a otro tipo de negocio. Posiblemente a lo mejor mi área de oficinas implique que tenga más equipo de cómputo, que tenga más sillas, más mesas, que a lo mejor que otro que necesita con un solo escritorio sea suficiente, con una sola computadora y una impresora le sea suficiente. Entonces, estos datos son acordes a los datos de mi proyecto y tengo que considerarlos y hacer una relación
de equipos de oficina, 2 escritorios a 3,000 pesos, etcétera. Tendrán que cotizarse y tener el número de cada uno de estos equipos. Igual la papelería útil es hacer una relación de la papelería que yo pienso ocupar durante los primeros 3 meses o 6 meses, y la publicidad por lo menos el primer año. Entonces hay que hacer una relación para que tengamos el gran total de lo que se refiere a estos activos. Ya que tengo ese capital inicial requerido, el siguiente paso es de dónde va a salir ese capital inicial. Es decir, lo voy a obtener con financiamiento, y yo aquí puse en azul, pensando que yo voy a adquirir estos activos, tanto el circulante como los fijos, los voy a adquirir con financiamiento, y voy a aportar dinero con un capital para obtener lo que son los activos diferidos. Recordemos que la aportación de capital debe de ser de mínimo de 50,000. Yo no puedo pretender iniciar un negocio de una persona moral con un capital menor a este de 50,000 pesos. Entonces a lo mejor esos 50,000 me alcanza para la papelería útiles, pero también a lo mejor para algunos otros activos fijos. Ya que tengo en cuenta esto, es muy importante esta parte de financiamiento. ¿Por qué la parte de financiamiento? Porque aquí tenemos que evaluar qué banco o qué caja popular me va a dar el capital que necesito para poder llevar a cabo mi proyecto. Eso es muy importante porque tendremos que hacer como mínimo 2 corridas financieras para determinar cuál es el financiamiento que más me conviene para lo que es mi idea de negocio. Ya que tengo el financiamiento y que tengo mis activos, también es importante que para el año 0, pues yo voy a empezar solo con el financiamiento, que me va a servir pues para adquirir esto, y también la parte de aportación de capital que me va a servir para adquirir cierto tipo de activos. Eso va a ser nada más para el año 0, iniciando, que quiere decir que la empresa parte de que no tiene ventas todavía, apenas está en una fase inicial. El estado financiero se va a hacer en una segunda etapa para el año 1. Y ahí vamos a tener ya las ventas, un costo de ventas, los gastos de operación, y no olvidemos que aquí vamos a incluir la depreciación y la amortización, que ya también estuvimos analizando en otros videos. Ahora sí, pasaremos a lo que es la elaboración de las pólizas para capturar estas operaciones en un sistema contable que nos permite obtener los estados financieros al año 0 y al año 1. Y comenzamos. Mi primera póliza sería una póliza de diario, que sería por mi inversión inicial. Supongamos que yo para mi proyecto necesito mis 2,000 pesos de caja y necesito una cuenta bancaria por 40,000, que puede ser esta también por 10,000 pesos según lo que yo necesite para mi proyecto. Yo tengo un equipo de oficina de 30,000 que a lo mejor se compone por 2 escritorios, que coticé, que valen aproximadamente 4,000 pesos. Ahí serían lo que sería 8,000 de equipo de oficina, pero también necesito posiblemente 4 sillas secretariales, que estas me cuestan, según cotizándolo, 1,500, y así sucesivamente, que la suma de esto me dé mis 30,000 pesos de equipo de oficina. Entonces, este equipo de oficina de 30,000 tiene que estar solventado o soportado por la relación de mis activos. Igual con el equipo de cómputo, vamos a suponer que yo necesito para mi proyecto 2 computadoras con valor de 25,000 pesos, que la suma me dé los 50. Entonces, con esta relación me va a solventar o me va a soportar este cargo que voy a hacer aquí en mi póliza de diario por los 50,000. Supongamos que también tengo maquinaria y equipo, necesito una maquinaria que cuesta 80,000 pesos, también la cotizo y veo la viabilidad conforme a mi propuesta de la producción. También voy a necesitar papelería y útiles por 5,000 y voy a pagar una renta por anticipado de 3,000 pesos. Entonces, ¿de dónde va a venir todos estos activos? Pues como habíamos mencionado en la parte teórica, viene primero del capital aportado. Un capital aportado que no puede ser menor de 50,000 pesos. Entonces yo aquí le voy a poner lo que son los 50,000. Y la diferencia entre lo que yo necesito
y los 50,000, que en este caso serían 130,000, va a provenir ¿de dónde? De un financiamiento. Según las condiciones de mi préstamo, yo voy a decir si es un documento por pagar a largo plazo o documento por pagar a corto plazo. Vamos a poner que en este caso yo pedí el préstamo con un banco y va a ser a más de un año, entonces será un documento por pagar a largo plazo. Sumas iguales, pues aquí voy a hacer la suma de mi póliza para comprobar que efectivamente mis activos provienen tanto del capital como del documento. Y aquí voy a reforzar lo que les había comentado en la parte teórica. En ocasiones me ponen aquí que van a aportar 20,000 y la diferencia la van a conseguir con préstamo, pero esto no es posible porque recordemos que para formar una persona moral tenemos que tener un capital mínimo de 50,000. Entonces, por consecuencia, la diferencia entre los 50 sería y los activos que necesito sería mi préstamo que voy a ocupar. Recordemos que este préstamo, este documento por pagar, está soportado por una corrida financiera que le llamamos. ¿Qué es una corrida financiera? Es una relación donde viene mi capital inicial que yo estoy pidiendo, que en este caso mi capital inicial será 130,000 pesos. El interés que me está cobrando en este caso lo que es mi sistema financiero, vamos a suponer que para el primer mes yo tenga que pagar de intereses 3,000 pesos. De amortización, ¿cuánto voy a pagar según los meses en que me otorguen este préstamo? Vamos a pensar que este me lo dieron a 48 meses. Entonces yo voy a pagar esta cantidad de amortización. Mi pago serían los intereses más mi amortización. ¿Cómo sacaría mi capital final? Pues a mi capital inicial le quito la amortización de capital y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a conseguir con el préstamo que consigamos en la Caja Popular o en un banco. Recordemos que en internet hay simuladores de préstamos donde podemos obtener esta corrida financiera. Entonces, no olvidemos que esto también tiene que estar soportado con esta corrida financiera. ¿Qué quiere decir? Que a esta póliza le vamos a agregar las relaciones de los activos y lo que es mi corrida financiera para que quien vea estos movimientos o esta póliza tenga los documentos a la vista. Entonces, tengo mi póliza de diario, que es la primera, y esta la voy a capturar con fecha 1 de enero del 2019, pensando que yo empezara mi negocio, pues se lo empecé en este año. Entonces, mi número de póliza sería a diario 01. Entonces, esa sería mi primera póliza. Y entonces, únicamente con esta póliza voy a sacar mi primer estado financiero. Mi estado financiero del año 0. Porque es cuando empezó la empresa. No tiene todavía ventas, no tiene gastos, nada, absolutamente más que los activos que yo ocupe de momento. Aquí también puedo agregar lo que es un capital de trabajo, que es un capital que me va a servir para pagar mis primeros sueldos, mi primera materia prima, etcétera. Pero por lo menos debo de incluir estos activos principales. Después, el siguiente movimiento será ahora sí, ya pasaron los meses y mi primer póliza de ingresos. Yo aquí voy a tener en cuenta dos cosas: mi cantidad a vender según mi estudio de mercado. En mi estudio de mercado obtuve cuántas unidades me es posible vender. Obviamente está ligado a lo que es la parte de producción. ¿Qué quiere decir? Si mi capacidad de producción nada más es para 1,000 unidades, yo no puedo pretender vender 1,200. Lo máximo que pudiera vender son las mismas 1,000 o de ahí para abajo. Vamos a suponer que yo en este caso pudiera vender como máximo 800 y me quedaría con 200 como inventario para todavía solventar algunos pedidos especiales. Entonces, mi cantidad a vender serían de 800. Y vamos a suponer también, bueno, no supongamos, sino más bien el estudio de mercado me arrojó que yo puedo vender mi producto a 500 pesos. Entonces, yo voy a tomar estos dos datos, viene de este estudio de mercado y de la parte de producción. Si yo multiplico esto, yo voy a vender 400,000 pesos al año. Recordemos que estas son cantidades anuales, porque es para que yo pueda hacer mi estado financiero al año 1. Entonces,
¿Qué voy a hacer aquí? Pues lo voy a mandar a bancos, suponiendo que yo todo lo vendiera en efectivo. Si yo en mi plan de negocios puedo vender parte a crédito, pues le pondría también clientes. Tendríamos que tener justificado también en mi estudio de mercado que mi competencia así se está manejando en el mercado. Entonces yo para poder entrar necesito también dar cierta cantidad de crédito, pero si no es posible, pues lo dejo en cero. ¿Y de dónde viene esa cantidad? Pues de ventas. Recordemos también que esta llevaría un IVA, pero ahorita no le vamos a manejar IVA. ¿Por qué? Porque todavía no llevamos contribuciones fiscales y todavía no sabemos bien si nuestro producto tiene o no IVA. Sin embargo, si queremos lo podemos agregar. Me pueden consultar y podemos ver conforme a la ley del IVA si lleva IVA o no. Y obviamente sería el 16%. Y entonces a mis bancos entraría las ventas más su IVA correspondiente. Aquí me dio relación circular, entonces aquí lo voy a poner por punto 16. Aquí son 400,000. Ok, entonces ahora sí, mis ventas del primer año sería por esta cantidad y tengo sumas iguales. Y como concepto para mi póliza le voy a poner ventas del primer año. La póliza sería IG de ingresos y sería la 01, y la fecha aquí es muy importante. Se supone que aquí yo inicié mi negocio en enero, entonces aquí le pondría fecha 31 de diciembre del 2019, pensando que ya es lo que yo vendí en todo el año. Lo hacemos para fines prácticos así, porque nada más es para lo que es proyectar un estado financiero, pero recordemos que la contabilidad pues se registra de manera diaria y se obtiene lo que es estados financieros mensuales, pero esto es para un plan de negocios y es un presupuesto, es un estado financiero presupuestado. Entonces, tengo mi primera póliza y la voy a manejar con esta fecha. El siguiente movimiento sería los egresos que yo voy a necesitar. Aquí voy a considerar pues la compra de mi producto, si necesito comprar mi producto o si necesito elaborarlo, cuánto me cuesta producirlo. Entonces, o manejo compras o manejo costo de venta. ¿De dónde saco esta información? Pues también de mi proyecto, en base a las unidades que yo voy a vender. Y voy a estimar, o ya estimé yo cuánto me cuesta comprar esas unidades, y vamos a suponer que esas unidades que yo vendo en 500, yo las voy a producir en 250. Ese es mi costo de producción, y recordemos que aquí pues es estimado en base a la mano de obra, a la materia prima que yo estoy ocupando y a otros gastos. Esto es estimado hasta ahorita para ustedes porque todavía no vemos contabilidad de costos y se va a perfeccionar esta parte cuando veamos la siguiente contabilidad. Pero ahorita como dato inicial, pues a lo mejor tienen con que sea la materia prima considerada en este dato. Y entonces, ¿cuánto voy a tener de costo de venta? Pues serían 200,000. Entonces aquí voy a poner 200,000 pesos de compras o costo de venta. Pero también tengo gastos de operación. Y dentro de los gastos de operación tenemos los gastos de venta y gastos de administración. Recordemos que aquí en gastos de venta tengo que desglosar yo cómo los quiero, o sea, qué conceptos tengo. Y los primeros que no pueden faltar, pues son los sueldos del departamento de venta. ¿De dónde los voy a obtener? Pues del organigrama. Tú ahí me estás poniendo los sueldos que necesitas y el número de empleados que necesitas. Entonces yo voy a verificar esto con el organigrama y supongamos que mi organigrama dice que tengo 2 empleados que les voy a pagar en todo el año. Otra vez recordemos que son anuales, costos anuales. Durante todo el año le voy a pagar a esos 2 empleados 80,000 pesos. También en gastos de venta tenemos lo que es la publicidad. Ustedes me van a poner ahí en publicidad cuánto van a gastar. Recordemos también que está ligado a lo del mercado. Ustedes me pusieron en las 4 P's de la mercadotecnia cómo se van a hacer publicidad. Entonces aquí van a poner lo que van a gastar por publicidad todo el año. Y vamos a suponer que sea entre la página en internet, entre lo que voy a pagar de volantes, anuncios en radio, lo que ustedes hayan estimado. Voy a gastarme al año 100,000 pesos.
Aquí también en gastos de venta, no olvidar lo que es el mantenimiento a equipo de reparto, si tengo, entre otros gastos. Entonces, aquí tiene que estar también ligado cómo estás proyectando tu negocio, si tu negocio va a repartir la mercancía al cliente o van a ir a tu negocio, etcétera. Pero por lo menos estos dos no pueden faltar, la publicidad y lo que es los sueldos. Ahora, ¿qué otro tipo de gastos? Pues los gastos de administración. También aquí no puede faltar lo que son los sueldos. Pero aquí también les pido que me agreguen, y acá también en gastos de venta, la parte proporcional de teléfono, de luz, de agua, etcétera. Entonces, no se les olvide que también el teléfono pues lo pagamos por toda la empresa. Entonces es importante que tú me digas cuánto de esa agua, cuánto de luz, cuánto de teléfono gastan para el área de ventas. Entonces aquí también puedo agregar esos tres conceptos, si yo así lo decido. Entonces, ¿de dónde va a sacar eso? Hay una distribución de planta donde ustedes tienen, pues, cuánto tiene su local de ventas. Por ejemplo, supongamos que esta es mi distribución de planta y que esta parte es para el área de ventas. Entonces yo veo los metros cuadrados y en base a eso, pues asigno la parte de la luz para ventas y la parte de luz para administración. Supongamos que este es el área de producción y también sería un gasto de producción. Y entonces aquí voy a poner entonces todos los gastos que yo necesite para mi proyecto. Ojo, muy importante, no se les olvide por lo menos estos conceptos, incluyendo la renta, si están rentando un local propio. Si no es el caso, después se va a hacer la depreciación. Estos gastos también van a ser por el primer año. Cuando ya los tenga, ¿de dónde van a pagar esos sueldos? ¿Dónde van a pagar esos sueldos? La publicidad, pues obviamente la van a pagar de bancos. Entonces el abono de la suma de esto sería de bancos. Y obtenemos sumas iguales. Esta póliza sería la póliza EG01 y también sería la misma fecha un año después, porque es todo lo que yo gasté en el año de mi proyecto para sacar el estado financiero del año 1. Continuamos con la póliza de diario por las depreciaciones. Recordemos que aquí en lo que es mi póliza inicial tenemos activos que se deprecian y activos que se amortizan. Entonces, en este caso, estos tres activos se van a amortizar, a depreciar, y estos dos activos se van a amortizar. Entonces, tengo que hacer los cálculos para estos activos y poder hacer la póliza de diario. Entonces, ¿qué voy a hacer? El equipo de oficina que me costó 30,000, pues le voy a estimar. ¿Qué le voy a estimar? Pues una vida útil. Le voy a estimar un valor de recuperación para poder aplicar el método más utilizado. ¿Cuál es el método de depreciación más utilizado? Pues el de línea recta, y vamos a utilizarlo así para efectos de nuestro proyecto. Entonces, en estos tres casos tengo que hacer mi depreciación. Ya hemos visto en videos anteriores cómo se calcula esto, cómo se estima estos dos datos y cómo se calculan las depreciaciones. Entonces, a esta póliza tendrían que agregármele lo que es los cálculos para poder solventar lo que están cargando y abonando. Y entonces, ¿cómo hacemos el cargo y el abono? El nombre, el equipo de oficina sería cargo a gastos de administración, porque el equipo de oficina pues está en las oficinas por lo regular, y sería por la subcuenta de depreciación de equipo de oficina. Y en este caso vamos a suponer que fueran 3,000 pesos lo que me arrojó mi cálculo de depreciación, y abono a una cuenta que se llama depreciación acumulada de equipo de oficina por los mismos 3,000. Y recordemos que así se va a hacer por cada uno de los activos en esta póliza. Ya que terminé estas depreciaciones de todos los activos, que son estos tres de mi proyecto, entonces saco sumas iguales.
que en este caso vamos a suponer que fueran los únicos, serían mis 3,000 pesos. Y mi concepto sería depreciaciones del primer año y la fecha sería nuevamente el 31 de diciembre y sería mi póliza diario 02. ¿Por qué 2? Porque la 1 ya la asignamos para lo que era la póliza de diario 1, aunque la fecha sea después. Recordemos que nuestro sistema contable que manejamos lleva el número consecutivo en las pólizas, aunque sea meses después. La siguiente póliza o movimiento que vamos a hacer es ahora por las amortizaciones. Estos dos activos se amortizan, entonces me traigo la información y entonces veo de esa papelería cuánto se ocupó en todo el año y vamos a suponer que todo se ocupó, no me quedó nada de papelería. Entonces voy a efectuar el cargo y el abono. Cargo a gastos de administración, suponiendo que todo lo hubiera ocupado para oficinas. Si también lo ocupé para ventas, se llamaría gastos de venta. Y aquí no se les olvide poner lo que es la subcuenta, papelería y útiles. Igual para gastos de venta, si fuera el caso de que ocupara partes iguales de la papelería. En este caso, como son 5,000, vamos a suponer que yo me gasté mitad y mitad para las dos áreas. Y la renta pagada por anticipado que sea nada más para el local de ventas, entonces aquí le voy a poner renta. Que la renta de los 3,000 ya me los consumí, entonces lo mandé al gasto. ¿Y a dónde voy a abonar? Pues voy a abonar a papelería y útiles y abonar a la cuenta de rentas pagadas por anticipado, por los 5,000 pesos y por los 3,000. De tal manera que entonces me va a dar como resultado sumas iguales nuevamente de 8,000 pesos. Y aquí están mis amortizaciones. La fecha sería obviamente al 31 de diciembre y sería mi póliza de diario 03. Después que termine esta póliza, entonces ahora sí las voy a capturar en el sistema contable y voy a capturar primero esta póliza de diario. De inmediato voy a hacer el estado financiero al 31 de enero para que me dé al año 0. Posteriormente capturo mis siguientes pólizas con fecha 31 de diciembre y tendré que cambiarme de periodo. Recordemos que aquí es el periodo 1 y después me voy a hacer lo que es configuración, cierre de periodo y me voy a cambiar al mes 12. En el mes 12 voy a capturar estas pólizas que continúo de diciembre y entonces ahora sí voy a hacer el estado financiero para el año 1. Voy a retomar la parte de lo que es mi proyecto y entonces ya tengo quién y cómo llevar a cabo el proceso contable, ya calculé mi capital inicial requerido, ya saqué mis estados financieros mediante un catálogo de cuentas en el sistema de Compact y ya también tengo mi plan de financiamiento que ocupé para mi póliza de diario 1. Recordemos que mi catálogo de cuentas se hace para ¿qué? Para fines de captura en el sistema. ¿Para qué ocupo esto? Pues aquí yo le doy un número de cuenta y también tenemos un video por ahí de catálogo de cuentas. Si mi estructura es 3, 2, 1, supongamos, caja tendría, aquí le voy a poner 3, 2, 1. Caja tendría el número 101-1-0. Porque sería 100 de activo, 101 de circulante y 1 que es caja. Banco sería 101-20 y así sucesivamente. Entonces, esta cuenta puede abarcar aquí lo que se llama cuenta y subcuenta, sin importar. Puede ser que te dé aquí todo completo o te abarques estas dos. Se refiere al final de cuentas al número que el sistema contable va a tener para poder realizar el estado financiero de manera electrónica. Entonces, yo lo pongo así centrado para que ustedes vean que se ocupa prácticamente estos dos, se refiere al mismo, a la cuenta y a la subcuenta. Hasta aquí quedaría este video, entonces les pido por favor que hagan lo que es sus cálculos para lo que es su proyecto inicial y puedan tener lo que es la parte financiera ya perfeccionada de un plan de negocios fase inicial. Voy a retomar únicamente lo que nos están pidiendo para fines de nuestro plan de negocios y aquí vemos que en contabilidad y finanzas tenemos quién y cómo llevar a cabo el proceso contable y aquí en organización tenemos lo que es el organigrama,
en sistema de producción tenemos esto que me está pidiendo. Por eso, si observan, lo que es contabilidad y finanzas es lo último, porque si yo no tengo la parte de naturaleza del proyecto, el mercado, el sistema de producción, de organización, no puedo llevar a cabo lo de contabilidad y finanzas, porque si yo moviera esta parte del mercado, pues movería, por ejemplo, las 4 P's, y en este caso el precio posiblemente se me va a modificar y lo que yo ponga aquí en mi parte de finanzas pues no va a estar reflejado ni me va a dar si tengo utilidad o tengo pérdida real. Entonces recordemos que esto lo voy a agregar hasta el final de mi proyecto. Espero les haya gustado este video y gracias por todos sus comentarios y gracias a ustedes llegamos ya a más de 1000 suscripciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.